me dijo que lo saque, por favor, porque él tiene niños. Mi compañero me mencionó, me llamó por el nombre y alguien parece que escuchó. Y eso me ha marcado mucho porque esa persona me llamó por mi nombre. ¿Había preferencia al momento de rescatar las vidas? Una parte creo que era la parte de atrás de la tarima, tenía una pared, había unas columnas que no estaban muy seguras. Sacamos a ese señor y yo recuerdo que la expresión de su cara cuando lo sacamos cambió totalmente cuando él vio el ambiente en donde él salió. Por ahí, por el lado de la tarima, era donde se encontraba Rui Pérez. Tú no llegaste a esa área donde estaba él. Amigos, bienvenidos a esta entrega presentando el lado humano de aquellos que dieron justamente la cara en momentos de crisis tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set. Se trata de un enfoque totalmente distinto al que le han dado muchos medios de comunicación y sobre todo donde queremos resaltar la labor de los organismos de rescate de la República Dominicana, porque de ellos dependió la vida de muchos seres humanos que hoy día Dios le dio una segunda oportunidad. Bienvenido Elvin Veras, quien siempre ha sido un asiduo lector de nuestro medio en Segundos.do, colaborador y sobre todo también que trabaja en el sistema de emergencias 911 y que fue de las primeras personas en llegar a la escena en Jet Set. Ante todo, externar las condolencias porque sé que has tenido que requerir a tratamiento psicológico para poder sobrellevar esta situación. Dentro de lo humanamente posible y sin entrar en el plano, vamos a decirlo así, sensacionalista, al cual nosotros nos hemos apartado bastante ante esta situación, ¿pudieras tú describirnos la situación a partir del momento en que tú tomaste la primera llamada cerca de las 1 de la madrugada? Sí, gracias por recibirme, Peguero, para contar esta historia que todos conocemos ya. Las primeras llamadas que entraron al sistema entraron a eso de las 12:45 de la madrugada. Yo estaba trabajando como despachador y el despacho completo trabajó el evento, a quienes quiero externarle las felicitaciones a mis compañeros porque eso no había pasado antes como colaboradores del sistema, que trabajáramos un caso tan a la vez en conjunto, el grupo completo. Entonces quiero felicitar a mis compañeros por eso. Y el caso entró muy confuso porque la llamada no entró como colapso, no, el evento no entró como un colapso en sí, sino como que había una persona herida. Entonces, la primera unidad que llegó, como nuestros directivos, el coronel Rijo mencionó en una entrevista, fue una unidad de policía que llegó de primero y ellos son los que dan la voz de alerta. Pero las llamadas seguían entrando, las personas seguían llamando y nosotros lo que hacemos, o el call center lo que hace es un filtro para que no entren tantas llamadas. Entonces, la primera unidad que llega es de policía, ellos son los que dan la voz de alerta de lo que sí estaba pasando. ¿Y qué describían en ese momento los policías luego que ustedes recibieron esas primeras El llamadas? colapso, que había muchas personas heridas. Ellos son los que dan la voz de alerta del colapso, de que se cayó el techo, en palabras de ellos, y que mandaran muchas ambulancias. Eso fue lo que escuchamos por la Por radio. la radio. Entonces, ¿en qué momento ya tú pasas del centro de emergencias a la parte de la actuación directa en el rescate de los ciudadanos? En la mañana, temprano, a eso de yo salgo, yo tengo el horario de la noche en el sistema, y ya a las 7 yo estaba camino a la central de la Cruz Roja, a la institución que pertenezco también, y ya con ellos me uno, y ya a eso de las 8 de la mañana, ya yo estaba en el lugar del colapso, ya lo que se conoce como zona cero o la zona caliente. Ya yo, En qué consistía tu labor estando allí ya en el campo, directamente en la zona cero? de estabilización de pacientes junto con las unidades de rescate, porque las unidades de rescate están haciendo una labor de rescate, como bien se conoce, pero ellos no tienen una labor de estabilización de pacientes, sino que piden al médico, en mi caso, en el personal paramédico, y un compañero mío y yo, se llama Francis, éramos los únicos dos que estábamos adentro, porque cabe destacar
que había mucho personal de emergencia en el área, pero no todos tenían el equipo adecuado o el equipo que se requiere para estar dentro de la zona caliente, que son los cascos, botas, lentes. No tenían ese equipo. Francis y yo lo teníamos en el momento y yo puedo decir de que éramos los dos de Cruz Roja que estábamos dentro. Estábamos en estabilización de los pacientes, poniendo férulas, canalizando pacientes, poniéndole soluciones. Y luego a una joven de los bomberos se nos unió y ya éramos tres, pero en el cuadro completo éramos solamente Francis y yo. Después se nos unió una doctora, no recuerdo su nombre, ya me dijo su nombre, pero no recuerdo su nombre. Sí recuerdo su rostro. Y habíamos ya 4 personas. En el transcurso de la mañana, de las horas, sí se fueron anexando más personas del equipo médico y ya éramos más y ya el trabajo se compartió por los cuadrantes que tenían los muchachos de rescate. ¿Qué tú puedes describir sobre esos momentos en el que tú tenías que elegir a quién ayudar y a quién no? ¿Y cómo se dio esa dinámica? Muy fuerte, muy fuerte, porque cuando yo llego lo primero que encuentro es una joven debajo de las losas del techo. Y yo trabajé en Haití, tengo 27 años trabajando en esto, pero tú no te preparas para ver ese tipo de escena y la parte humana entra inmediatamente, más que la parte profesional. Y escuchar personas llamándote para que los ayudes. Y mi compañero me mencionó, me llamó por el nombre y alguien parece que escuchó. Y eso me ha marcado mucho porque esa persona me llamó por mi nombre. Wow, o sea, una de los que estaba De bajo la los que estaba, escombros sí, te llamó. por ¿Tú mi nombre. pudiste darle la asistencia a esa persona que te estaba llamando por tu nombre? Sí, yo fui y le sujeté la mano y me dijo que lo saque, por favor, porque él tiene niños. Sí. Y yo le dije que también tengo niños Ujú. y que lo iba a ayudar. Y lo pudiste ayudar. Sí, Salió con vida. sí, yo no lo vi cuando lo sacaron, pero le pregunté a uno de los muchachos de los bomberos y me dijo, sí, ya lo sacamos. Y a él le pusimos un suero, le puse un vendaje en la cabeza que estaba sangrando y le dije, mira, me tengo que ir porque tengo que ayudar a más personas y los muchachos de los bomberos te van a sacar. Bien. Y le solté la mano y me dijo que gracias. Wow. ¿Cómo se daba el proceso? Porque estamos hablando de grandes lotes ahí había todo tipo de varillas, había todo tipo de aires acondicionados, había también esos bloques que se observaron que se necesitaba de grúas para Sí. justamente producir esas labores de rescate. ¿Cómo tú y los demás estaban operando sabiendo que habían personas debajo de esas grandes estructuras y cómo se hacían? Porque yo escuché que decía muchas personas, pero debieron permitir que desde la calle entrasen muchos a levantar esas estructuras, pero no sabiendo que, como tú bien has descrito, o sea, se necesitaba de una indumentaria especial y Sí. sobre todo también de un equipo especial que no solamente se trata de levantar cosas allí. ¿Cómo era ese proceso? Porque de repente alguien se podía quedar atrapado con una Sí. pierna, con El, una la- extremidad. el proceso de la extracción de las personas que estaban atrapadas requiere un protocolo de seguridad. Entonces, como te mencioné, no todo el mundo tiene la indumentaria, el equipo de protección personal para entrar a ese tipo de escenas. Entonces, ya los que estábamos ahí, propiamente teníamos que accionar, había que ayudar a las personas. Habían equipos de impacto, se llama, que son para romper las losas, para romper Sí. el concreto, para que me entiendan, que Ujú. son como unas máquinas de impacto. Se estaba trabajando con esas máquinas, había cableado eléctrico, porque esto trabaja con electricidad. Y también nos estaban ayudando con la parte de los aires, de los cajones de los aires, con los muchachos de los petibones.
Ellos que también hay que felicitarlos, que hicieron un trabajo excepcional los muchachos. Y ya cuando yo estaba en la mañana fue que sacaron la primera caja de aire, la sacaron en mi presencia, las primeras losas de pedazos de concreto grandes, lo sacaron los muchachos con el petibón también. Yo estaba ahí adentro cuando sacaron esas partes, pero el trabajo no se deja de realizar. Tú tienes que, obviamente, con los muchachos de los bomberos, con nosotros mismos, estar atentos porque se está movilizando por encima de tu cabeza y pueden haber errores también. Claro, se puede Y desprender algo que ya se esté levantando y que sea mucho sí, más fuerte. hubo una parte creo que era la parte de atrás de la tarima, tenía una pared, había unas columnas que no estaban muy seguras y todos en un momento sentimos, porque yo le vi la cara a los muchachos, sentimos como preocupación por esa Wow. parte y yo mismo, ahí, bueno, no sé si ustedes vieron un video de unos muchachos que se grabaron debajo de las estructuras. Sí. Eh, yo fui de las personas del equipo médico que entró a chequearlos a ellos y ellos no tenían nada, gracias a Dios. Estaban solamente atrapados. Y eso me trajo mucha paz. Y de hecho, yo cuando lo sacaron en mi presencia, yo sonreí. Eso me trajo dentro de esa escena, me Wow. trajo una sonrisa. Y uno de ellos me hizo, y yo le hice Wow. también, y salieron. Ellos salieron debajo de esa columna que te estoy mencionando, Sí. porque estaba arriba y fue muy preocupante para nosotros porque queríamos sacarlos rápido, porque si esa columna se colapsaba, ellos estaban debajo Ellos y era estaban más debajo. peso. Quiero que tú aclares este punto. ¿Mm? Había preferencia al momento de rescatar las vidas, porque es bueno que esto sea abordado de una manera responsable, ya que hubo cierto sector que quiso sembrar eso en la sociedad. Había preferencia, te decían a ti, mira, tú tienes que buscar a esta persona en específico por encima de las demás. No, nunca salió esa orden de ninguno de nuestros directores, ni de parte de nuestro director, el coronel Randolfo Rijo, ni de parte del general Méndez, ni de ninguna otra autoridad. Ahí había muchas personas con un mismo fin, salvar vidas, de la que sea, de quien sea, de la que tú tengas enfrente. Ahí no había color político, ahí no había un nombre, ahí no había un apellido. Ahí había un fin común que era salvar vidas y eso hicimos todos. ¿Cuáles eran las zonas más difíciles de llegar y cuáles eran las que ya automáticamente a ustedes le decían, bueno, en esta zona no hay que buscar nada porque de acuerdo a lo que se desplomó, lo que estaban allí no hay ninguna posibilidad de que puedan sobrevivir? Yo no te pudiera mencionar, Peguero, una zona en específico, porque tú sabes que la discoteca es un cuadro y nosotros lo dividimos por cuadrantes y era la misma escena en el cuadro completo. No te podría decir el cuadrante izquierdo, el del fondo, la puerta, el de la derecha, el área de tarima que estaba a la izquierda cuando tú entras en la puerta. Era la misma escena donde tú te movías en el cuadro completo y donde quiera había una misión, o sea, donde sea, donde te movías había una misión que era de tratar de salvar la vida de las personas que estaban ahí. Había muchas personas con vida todavía cuando yo llegué y se hicieron muchos rescates también. Se hicieron muchos rescates. Sí, así es. Tú me describías, previo a esta grabación, también la sensación que te daba el hecho de que en la medida que tú estabas rescatando, Mm. había muchas personas que te sostenían las piernas, te agarraban de abajo, suplicando que tú y los demás le sacaran. ¿Cómo tú manejabas eso en medio de tu labor? Porque tú tenías que hacer una selección que obviamente aquellos que están en una condición mucho más fácil para ir continuando con los demás, porque hay otros que se encontraban mucho más abajo y donde se requería de una labor mucho más ardua para poder llegarle. ¿Cómo tú manejabas ese sentimiento? Es muy difícil porque yo trato de no, de no pensar en esa parte, pero es muy difícil porque me pasó y sé que le pasó a mi compañero que estaban esa mañana conmigo ahí. Y es muy difícil porque que una persona que está en su peor momento
tenga acceso al ruedo de tu pantalón y te ale el ruedo. Y cuando tú lo agarras, le diga todo va a estar bien, te diga sácame por favor, sácame que tengo hijos, tengo familia, ayúdame. Y que tú no puedas hacer lo que tú pretendes hacer, que es quizás mover una losa por el peso. Y fue muy difícil, pero muy difícil. Y, o sea, tú sabes que yo soy de Jaina. Nosotros perdimos 23 personas en Jaina y pienso que quizá esa pudo haber sido una de las personas que son de mi pueblo. Y es muy difícil. O sea que para ti es mucho más complicado todavía por la cercanía y más tú también que tienes un movimiento Jaina San Cristóbal, Sí. que tú conoces muy bien la comunidad, o sea que todavía aún sobre ti entonces había pensamientos de la comunidad tuya, de qué tú podías hacer por tu comunidad en ese momento. No, en ese momento yo no sabía que en ese momento habían personas de mi comunidad. Si bien sé que tengo un amigo que fue el primero que llamé cuando el colapso, porque pensé que él estaba ahí. Y esa llamada yo la realicé desde el sistema, salí, porque no nos permiten teléfonos dentro. Y lo llamé y me dijo, estoy durmiendo. Y yo respiré porque yo sé que él trabaja con artistas y sé que él va mucho al Jet Set. Ayer sí. Y me sentí tranquilo porque en ese momento en que pensé no estaba en el lugar, pero después la realidad me golpeó más fuerte porque hace 23 personas de las cuales yo conozco muchas y compartí con muchas, estaban ahí en ese momento y no imaginé que, o sea, fue una sensación bastante mala Sí. porque esas personas son de mi pueblo y pensar que yo estaba ahí y que quizás yo le pasé por el lado y no pude hacer nada. No es un sentimiento de culpa en sí, pero sí es de un sentimiento de pesar. De pesar. Mm. Hubo una escena que también a ti te marcó, que al principio tú hablaste un poquito, que tú entiendes que hubo una joven que pudo haberse salvado a lo mejor por 3 o 5 segundos, que se quedó en la misma puerta. Ujú. ¿Qué impactante fue esto para ti? Porque tú recién acababas de entrar. Sí, O sea, eso te desanimó el hecho de tú entrar y lo primero que tú encuentras es a esa chica joven, pues llena de vida, que lamentablemente saliendo de la discoteca, que a lo mejor se dio cuenta de que ya eso se podía desplomar y venía saliendo y ella se encontró con la muerte. sí, esa es la escena que todos vimos al entrar por la puerta principal y ella estaba ahí abajo y pensé, wow, ya casi saliendo. eh, la vida no te regaló 3 segundos, 2 segundos más para que salgas de aquí y verla ahí en esa situación, o sea, a todos, no a mí, a todos, porque era que estaba en la puerta. O sea, ella era la que estaba en la puerta ahí. Y la vida no le regaló 3 segundos para que salga de ahí, Para que ella para que pudiera logre salir. salir. E incluso, mira cómo son las cosas de la vida. A través de Instagram había una persona que estaba muy preocupado por esa chica, a la cual reservamos su identidad y le pedimos a Dios que la tenga en un lugar especial, y al igual que todos los que resultaron allí afectados, porque no se trata de preferencia absolutamente nadie. Y ese amigo me preguntó, y entonces después yo te pregunté, yo te dije, mira, ¿es esta persona? Y tú me dijiste que sí. Y ese amigo entonces ahí ya pues pudo confirmar, porque hasta el momento estaba desaparecida y realmente fue muy doloroso. Hablemos de aquellos que tú pudiste también ayudarlos a que salieran de debajo de los escombros y que hoy día pues entonces a lo mejor no se acuerdan de tu rostro, pero no saben quién tú eres. ¿Cómo eran esas reacciones? En medio del duelo, la esperanza y cómo se manejaba esa parte, porque por un lado tú estabas y estás y estamos destruidos, pero tú que estabas ahí mucho más,
y por otro lado entonces tener la esperanza de tú saber, bueno, contribuir a que esta persona pudiera salir y para que esta persona llegase a un hospital y para que mañana pues entonces pueda reencauzarse en su vida normal. Bueno, de las personas que logramos sacar esa mañana, que fueron aproximadamente 11 nosotros, el equipo que estábamos ahí, ustedes saben que es un trabajo que cansa mucho, que es muy extenuante, pero es más el deseo de tú seguir trabajando, pero tienes que cumplir con un protocolo, tienes que salir a lo que se llama la zona fría, que es una zona donde te dan agua, donde tú descansas, porque no puedes trabajar corrido por el tema del cansancio de que te puedes lesionar, porque la zona es muy insegura. Entonces, de las personas que esa mañana sacamos, yo sí recuerdo un señor que no tenía nada, pero Sin un rasguño. no tenía nada. Él estaba atrapado solamente. Y cuando lo sacamos, yo recuerdo que estaba uno de los bomberos que es apellido Valera, que es de la unidad de César rescate. Valera, un gran amigo, que viene hoy también para acá con su familia. Yo estaba trabajando con él directamente y sacamos a ese señor. Y yo recuerdo que la expresión de su cara cuando lo sacamos cambió totalmente cuando él vio el ambiente en donde él salió. Wow. O sea, él salió sonriendo. No sé si ustedes vieron unas personas que estaban, bueno, que están en la foto acá, que son las personas que están en el techo del lado. Sí, Ellos estaban aplaudiendo. las labores de ustedes. Sí, porque ellos tenían una vista desde arriba. Dándole ánimo a ustedes. Sí, cuando el Señor salió, en ese momento yo los miré y sonreí porque ellos estaban aplaudiéndonos. Wow. Pero entonces cuando el Señor sale, que Él ve dónde sale, Él se desmayó. Ay, Dios mío. Sí, Él se nos desmayó y en ese momento yo traté de saltar de una columna a otra, pero me dijeron, no, 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 nosotros lo sacamos. Y pedimos una camilla de canasto. Sí. Y ahí los muchachos de los bomberos lo sacaron. Yo me quedé preguntándome, ¿qué pasó? Ajá. Y mi compañero me dijo, Elvin, fue que él vio dónde lo sacaron. Él vio el ambiente y la conmoción se desmayó. Pero el señor no tenía nada, o sea, él salió él mismo ayudándose. Wow. Y se puso de pie. Incluso vi una parte que sonreí porque él se limpió la ropa. Óyeme, Dios. Y dije, wow. Dentro de tantas cosas malas, dentro de tanta mala noticia, tú ver eso te daba más impulso de más fuerza, más deseo de ayudar. Y pasó eso allá. ¿Y con cuáles otros así que tuviste experiencias positivas de rescates buenos? La joven que estaba detrás había en la parte de atrás de la puerta, esa era en la misma puerta, en las losas, pero detrás, ahí arribita. Había una joven que sacamos, ya en ese momento estaba trabajando en conjunto con nosotros la doctora que te mencioné, y la doctora y yo fuimos que trabajamos esa paciente. Los bomberos la lograron sacar debajo de las losas, de 3 losas que habían ahí. Oh, Dios santo. Y fue algo muy bonito porque los bomberos le pedían a ella por su nombre, fulana, vamos a salir de aquí, vamos a salir. Y era ella que tenía que hacer el esfuerzo porque el espacio era muy confinado, era Muy pequeño. muy pequeñito. Y era ella que tenía y le decían, eres tú que tienes que salir, ya te liberamos, sal. O sea, le pedían a ella que salga ella del espacio. Y fue un momento muy bonito porque yo vi cuando ella respiró. Wow. Y como que tomó las fuerzas, yo no sé a quién le pidió fuerza, y la sacaron. Entonces cuando sacaron de la cintura para abajo, ahí ellos me hicieron señas, vengan. Y ahí nosotros la inmovilizamos, le pusimos el cuello, el collarín. Sí. Le pregunté, ¿dónde es que más te duele? Y me dijo, una pierna. Y le pregunté, ¿cuál pierna? Me dijo, la pierna derecha. Sí. Y ahí le pedí la férula, que es el inmovilizador, y la subimos a la camilla de trauma. Y en donde está el lobby del jet set, donde está el lobby ahí la estabilizamos, la doctora y yo, y me tocó llevarla hasta la ambulancia. Y eso fue un momento para nosotros muy gratificante, en especial para mí, que la
y la doctora que estaba conmigo, Estaba que contigo. la llevé hasta la ambulancia y El- se la entregué a los muchachos, se la presenté, mira, tiene esto, 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 y ellos se fueron. Creo que esa paciente la llevaron al hospital de la policía. Óyeme, qué bueno. Quiero hacer una pausa para señalar lo siguiente. Y es que, como tú indicaste, no te quise interrumpir ahorita. Había momentos donde ellos tenían que tomar un descanso, que era donde ustedes se hidrataban o comían algo, donde se animó mucha gente a llevar alimentos, a llevar hidratantes y demás. Pero hubo unos desgraciados que con unos celulares entonces grababan a ellos cuando ellos estaban descansando, diciendo que si ellos que si fue a relajar y demás. O sea, no todo se puede compartir en las redes sociales. Ustedes tienen que tener cierto grado de humanidad. Y si usted no está adentro como estaba él y como estaban los demás ayudando, cuando alguien toma un descanso en un momento tan crítico como ese, lo menos que usted puede hacer es desde la comodidad de su celular y desde su sofá y su aire acondicionado o el escritorio donde usted trabaja, es ponerse a cuestionar una pausa programada que le dan a ellos para que descansen mientras otros siguen la labor y viene otro grupo y descansa. Entonces no se puede ser tan perverso, no quiero decir mala palabra en esta entrega, no se puede ser tan perverso de que usted agarre una red social para usted compartir algo así y para usted aprovecharse de ese instante donde ellos simplemente están tomando un pequeño descanso porque no es que lo dejaron allí con un colchón y no le pusieron allí una película de Netflix para que ellos después se reiniciaran su labor. Era dentro del mismo ambiente de la discoteca, en una esquina, para que ellos se restablecieran porque no son máquinas, no son robots, son humanos. Y ustedes han visto cómo este gran ser humano está chocado por lo que le tocó vivir. Y esto es lo que él eligió como profesional, pero hay que valorarlo, porque ¿cuántos de nosotros estarían dispuestos a hacer lo que él y otros hacen para que nosotros estemos bien? Entonces, antes de usted cuestionar, antes de usted criticar a la autoridad, antes de usted señalar a uno de ellos, primero póngase en los zapatos de ellos, porque escuche las historias que él está haciendo. Escuche las historias, o sea, se trata de héroes y de heroínas que nosotros tenemos que valorar en su justa dimensión porque nos animamos a criticar las cosas y queremos ciertamente que todo el dinero que se emplea en la República Dominicana, que se toma de préstamos, sea para profesionalizarlo, para tecnificarlo, para darle mucho más herramientas, pero son los que están dando la cara con lo que tenemos. Entonces no podemos ir contra ellos cuando ellos están haciendo su mejor esfuerzo para rescatar nuestra vida. Elvin, ¿cómo tú ves eso? Eh, yo en esa parte quiero darle las gracias primero a todas las personas que fueron solidarios conmigo, con mis compañeros, con las personas que estuvimos trabajando en la zona cero. Muchas personas se nos acercaban y en un momento en la estación de combustible que está al lado del Yetse ahí, yo salí a buscar unos vendajes que se me terminaron para poder seguir trabajando. Y salí tan sucio que obviamente las personas sabían que yo estaba ahí adentro y una señora me dijo, Cruz Roja, ánimo, ánimo, vamos, Dios está contigo. Y wow, eso como que me cargó la pila y le dije, gracias madre, yo lo sé. Sí. Y me dijo, vamos, ánimo, vamos, vamos. Y le doy las gracias a las personas, cada persona que llevaron agua, que nos llevaron Gatorade, que nos llevaron una palabra de aliento en ese momento, de ánimo. De verdad, muchas gracias. Y aunque ustedes no lo crean, funcionó mucho eso. ¿Cómo fue la integración con los equipos que llegaron de Israel y de Puerto Rico a Eh, asistirle a ustedes? los muchachos se integraron en la mañana. Ellos se integraron, yo los vi en la mañana y para nosotros cada ayuda que llega, cada hermano que se integra, para nosotros es muy importante porque eso quiere decir que hay más chances para las personas que están ahí. De México también llegaron.
¿o no? De Puerto Rico y de Israel solamente vi los Ok. muchachos de Puerto Rico. De México no tuve el chance. Si vinieron, Ujú. no los vi, en verdad. Ok. No sé si vinieron, pero de Puerto Rico sí lo vi en el evento. Como te digo, para nosotros cada persona que llegaba, cada equipo nuevo, cada representación que llegaba, significaba más chance para las personas que estaban ahí adentro, porque ya el trabajo se comparte. Y aquí no se trata de egos, ni de tú eres de tal bandera y yo soy el que soy el local. No, no. Se trata de trabajar en conjunto como hermanos para un bien común que era rescatar y salvar la mayor cantidad de vidas posible. Y así se hizo. ¿Había posibilidad de rescatar más vidas? O ya por el hecho de que, como ha explicado, por ejemplo, el ministro de Salud, muchas personas pues murieron instantáneamente cuando les cayeron los escombros encima. ¿Había más posibilidad? ¿Tú crees que a lo mejor, qué sé yo, con más equipos, más modernos, o con la intervención temprana de las grúas, se pudo haber rescatado mucho más personas? No, Pedro, no, que no creo. Porque es como dice el señor ministro, las personas que murieron murieron en el instante por el tipo de derrumbe que hubo y en la posición que estaban. Y las personas que nosotros logramos sacar fue quizás porque por obra divina no le tocó Sí, o porque por coincidencia en el lugar donde estaban, la estructura misma le dio un chance de vida y esto es lo que se conoce el rescate como el triángulo de la vida y la estructura misma le hizo un triángulo de vida. claro, porque cuando cae todo, entonces una cosa puede quedar por encima de otra, Exacto. otra viga choca con otra, y el concreto choca con otra cosa y se van quedando así una sobre otra y facilita que se... Crean un triángulo. Esa es la parte que te mencioné anteriormente Sí, de los muchachos que se autograbaron, que estaban dentro un triángulo de vida. Habían otras personas que estaban aplastadas, pero estaban vivas, ujú, que pasan a estar atrapadas, pero tenían aplastamiento. Yo recuerdo una joven que hablé con ella, que ella no quiso que le ponga el suero, sí. porque me dijo que no, que eso le iba a doler. Y Oh, duré casi 15 minutos para hablando con convencerla. ella, convenciéndola. Y ella me decía que ya tenía bastante dolor, que no. Y en un rato, en 15 minutos, ella me dijo, bueno, si es como tú me dices, sí. Pero ya tú sabes cuando Sí, ya sabes qué pasó. wow. Y ella solamente tenía un brazo atrapado. Ay, Dios santo. Que estaba sentada, pero su brazo estaba atrapado. Y los muchachos de la defensa civil que estaban ahí conmigo, a quienes yo quiero felicitar también, Muy bien el trabajo de el ellos. trabajo de la defensa civil, ellos con unas maderas y Ujú. con un equipo de hidráulico Levantaron. la levantaron. Y Wow. en ese preciso momento a ella la liberamos nosotros y quien la recibió fui yo de frente Qué y bueno. le dije, viste que te sacamos. Y ella me abrazó. Dios mío. O sea, qué momento. Qué Ella me, momento. ella me abrazó y básicamente yo la saqué abrazada y se la pasé a los muchachos y ella no quería soltarme. Y le dije, vamos, que yo no puedo salir contigo Ujú. así. Y me dijo, no, no, pero no me suelte. Dios mío. Y no sé su nombre, pero sé que está viva y que hicimos lo que se pudo y la sacamos. Sí, qué bueno, qué bueno. Háblame de esas estructuras, Elvin, porque eran seis estructuras muy pesadas, de aires acondicionados. ¿Qué era en sí todo eso que nosotros vemos allí, que estaba sobre ese techo que lo hizo colapsar, Elvin? Nosotros realmente el equipo técnico de los bomberos, cuando venga Valera, él te podría dar más detalles, pero nosotros vimos aires acondicionados, los cuales te puedo decir que mi presencia lo sacó. Esta grúa el petibón rojo sacó el aire grande, este que está aquí adelante en el medio. Sí, De esta parte de arriba parece como una caseta, no. sí, Pero el aire del medio lo sacó el petibón rojo y el que está del lado de la estación de gasolina sacó la parte que te dije de la losa, sí. que yo estaba en ese momento ahí. La tarima, como muchas personas no saben,
está de espaldas a la bomba. Y ahí en esa entrada había una puerta y ahí en esa puerta se sacaron muchas personas del área de la tarima. O sea, muchas personas vivas. Sí, vivas, pacientes que estaban ya, que habían sido rescatados en esta parte de atrás, entre la estación de gasolina y la estructura. Por ahí, por el lado de la tarima, era donde se encontraba Rui Pérez, que, de acuerdo a lo que se ha dicho, murió con el impacto de una viga. Es O lo que, sea, que es no lo que había dicen. posibilidad de que pudiera ser rescatado. Tú no llegaste a esa área donde estaba él. Llegué solamente a donde se ve la segunda columna colapsada. Sí. En esta parte del medio ahí es que estaba yo trabajando y en la parte de la puerta. Yo trabajé en ese cuadrante completo para atrás. En la parte de atrás pues ya estaban los muchachos de defensa civil trabajando. ¿Qué lección te deja esta tragedia? En lo personal, eh, que debemos de ser un poco más humanos y la parte de las redes sociales, de tú subir una persona que falleció en su peor momento. Wow, eso eh, Es duro. uno tiene familia y lo que se sube a las redes permanece, sea bueno o malo. Sí. Y que tus niños te vean así, tu papá, tu mamá. Yo vi una joven que estaba sentada con todo eso encima y yo tengo 2 niñas y pensé tanto en mis hijas y dije, wow, mamá, Ujú. yo sé que si tu viejo te ve así, no te llora, él se muere si te ve Dios así. mío. Y saber que había gente subiendo esa foto y esas cosas. Sí, me dio tanta pena, específicamente con ella, porque era tan joven y yo pensé en su papá Sí. y fue muy fuerte. Pero con esto la vida te debe de enseñar que tú tienes que ser más humano. Eh, a mí en lo personal, esto me hace más fuerte, me invita a prepararme más para darle más a la población, a la persona que necesiten de lo que especialmente yo hago, tanto dentro del sistema de emergencias como en la calle. Y porque esto yo lo trabajé en 2 trabajos, en 2 ambientes laborales lo trabajé. Y me enseña a prepararme más, a ser más humano y quizás seguir siendo como soy, esa parte humana. Qué bueno. De verdad que yo quiero agradecerte en nombre de esta sociedad, en nombre del país y en nombre de, y en nombre de Dios, el hecho de que tú hayas elegido esta profesión, el hecho de que tú te hayas entregado como tú te entregaste y los demás, tú eres un representante, un embajador de todo lo que estaban allí. Eh, y por la cercanía, porque tuvimos la oportunidad de que llegaras a esta plataforma. Y yo te quiero agradecer porque yo sé de estas y otras iniciativas. Y donde muchas veces, y esto no lo hacemos ni lo hicimos con el propósito de que él buscara protagonismo, porque hasta yo incluso tuve que convencerlo a él de que llegara hasta aquí y de que solicitara los permisos adecuados para que le permitieran llegar a esto, porque todo tiene un protocolo. Y no queremos violar el protocolo, ni queremos que él pierda su trabajo, ni mucho menos, sino que él venga a contar su historia desde su punto de vista, pero entendemos que tenemos que ser más justos y tenemos que ser menos ligeros al momento de juzgar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque sí sabemos que siempre desde la grada se ve de una cosa y otra cosa y como yo le digo también a muchos periodistas, que hoy día
desde su comodidad, sin ir a ver lo que allí se estaba haciendo, lo que se estaba trabajando, emiten toda clase de opiniones y con una propiedad increíble, pero sin acercarse a donde se produjeron los hechos. De verdad que reitero el agradecimiento. Le pido a Dios que te dé salud. Gracias. Que eso se extienda a tu familia, Gracias. a tu familia, a tu esposa, tu niña, que tiene una niña hermosa. Dos. Que Dios te las cuide, que Dios siempre esté contigo. Muchas gracias. Tú estás sembrando una semilla que tiene un valor espiritual. Lo que tú estás haciendo aquí, eso tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios. Amén. Al público, que me disculpe porque uno pues termina envuelto en los sentimientos y a veces uno quisiera hacer esto de una manera mucho más profesional, pero nunca se aparta el carácter humano de algo que estamos hablando ya de 226 vidas y otros que se encuentran en una situación crítica, que le pedimos a Dios que mejore sus condiciones para que se puedan restablecer directamente a esta sociedad. ¿Algún mensaje final que quieras compartir con esta audiencia? Las condolencias a las familias que fueron afectadas en este trágico hecho y que no están solos, que el dolor que están sintiendo es compartido con mucha gente que simplemente no los conoce ni se imagina quiénes son, pero sí sabemos lo que están sintiendo y es lo mismo que nosotros sentimos. A la población que se mantuvo atenta, muchas gracias, y a todo el que estuvo involucrado en las labores de rescate, desde el que nos llevaba agua, Sí. desde el que estaba con nosotros ahí adentro, desde los muchachos de la ambulancia, el del tránsito, todas las agencias que trabajaron. Gracias por no dejarnos solos y por compartir este bien común que era ayudar. Así mismo es. Señores, recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas y sobre todo de valorar, de cuidar, de querer y proteger a los que se juegan la vida mientras nosotros estamos a veces divirtiéndonos, cuando le estamos pasando con nuestra familia, cuando ocurren estos hechos trágicos. Respetémoslos, porque hacen que nuestra vida sea mejor y porque están con nosotros en los momentos más difíciles y porque están con nosotros en los momentos de calamidad. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.